Buenos días, chicos. Vamos a seguir con el tema. Pasada la página 224, 225 de vuestro libro, os voy a recordar un poco lo que estuvimos viendo el otro día, este esquema que no veía Yaiza. Vimos el contexto histórico, social y cultural del barroco. El barroco se encuadra en el siglo XVII y fue en nuestro país un siglo de crisis política, en la que se inicia la corrupción, de crisis económica, porque perdimos la hegemonía comercial y además fue un año de cultivos pésimos. La demografía, crisis demográfica. Mucha gente se emigró al nuevo continente en busca de trabajos, huyendo de esta crisis. Crisis social, la gente estaba bastante empobrecida, incluso las clases sociales más altas, y crisis religiosa, existía una crisis de fe porque las ideas protestantes, es decir, contra el cristianismo, estaban dentro de la península. Aún así vimos que como contrapunto, en el arte se considera el siglo de oro. Fue un siglo muy prolífico con respecto a obras, no solo literarias, también arquitectónicas o escultóricas o pictóricas, ¿vale? Estuvimos viendo que dentro de la literatura, en cada uno de los géneros, poético, teatral y narrativo, destacaban diferentes autores. En este primero, en la poesía, vamos a ver a Luis de Góngora, a Francisco de Quevedo y a Félix Lope de Vega, ¿vale? Vamos a empezar con la poesía barroca, página 224, ¿vale? Voy a seguir el libro, pero ya sabéis que lo explico yo un poco con mis palabras, ¿vale? Vamos a ver, la poesía del siglo XVII continúa tratando temas que son heredados del Renacimiento, ¿vale? Pero emplea diferentes técnicas, ¿vale? Además, la forma de ver el mundo no es la misma, ya vimos que ven el mundo de una manera muy pesimista, ¿vale? Su poesía va a ser el reflejo de la crisis que está sufriendo nuestro país, ¿vale? Entonces, todo lo que vean va a ser desengañado. La visión del mundo va a ser una visión del mundo siempre pesimista, en la que mostramos nuestros sentimientos y esos sentimientos siempre van a ser negativos por todo lo que nos rodea, ¿vale? Una de las temáticas que más se utiliza es el desengaño, para explicar ese desengaño, para mostrar en la poesía ese desengaño. No utilizan solo el tema del amor, en el que la mujer no le desea, que eso, por ejemplo, lo hará Lope de Vega. Lope de Vega se dedica a expresar sus sentimientos en poesía. Sin embargo, Góngora y Quevedo lo que hacen es no solo expresar sus sentimientos amorosos, sino de lo que tienen alrededor, ¿vale? Que eso ya os lo introduje el otro día. Para ello se valen de una poesía pues satírico-burlesca, utilizan la burla, utilizan la ironía, utilizan la sátira, a diferencia del Renacimiento. En el barroco se hace una poesía que se denomina hermética. No es una poesía para que la entienda todo el mundo, es una poesía para que la entienda la gente culta. A los autores les interesa mucho la forma. De hecho, por ejemplo, Góngora, que es el más hermético de todo, el más culto, se metía en una de sus poesías satírico-burlescas, se mete con Quevedo y le dice que él hace una poesía en la que parece que importa más el fondo que la forma, es decir, el mensaje que tiene, que lo entienda la gente. Góngora hacía una poesía en la que importaba tanto el mensaje que tenía como cómo estaba hecha, cómo estaba elaborada. Era la perfección, tenía que estar perfecto, ¿vale? Se denomina eso, poesía hermética, ¿vale? Y ya veremos las dos vertientes de poesía que existen en este periodo, ¿vale? Otro de los temas va a ser la muerte. Recordad que en la Edad Media, perdón, en el Renacimiento, que es el periodo anterior, se utilizaba mucho el carpe diem, ¿vale? ¿Por qué? Para disfrutar del momento. Se veía siempre, no se pensaba tanto en la muerte como en el disfrutar el ahora, antes de que envejeciésemos, disfrutar de la juventud, ¿vale? Siguiendo esa estética renacentista de la idealización de la mujer, de la idealización de la naturaleza, vale, pues esto no se da tanto en el barroco, ese carpe diem. Lo que sí que se refleja mucho es el tempus fugit, la fugacidad de la vida, tener presente siempre que vamos a morir, ¿vale? Eso sí que se refleja mucho en la poesía
del barroco. El memento mori, el recordar la muerte, ¿vale? Utilizan la mitología, ¿vale? Recordad que ya utilizaban en poesía, Garcilaso utilizaba la mitología para expresar su propio sentimiento amoroso. Aquí la mitología se usa como expresión culta. La gente de a pie, la gente que no era culta, no conocía la cultura grecolatina. Por lo tanto, las referencias que se hacen a la mitología son siempre referencias muy, muy cultas, ¿vale? Em, desprecian, digamos, lo que les está ofreciendo la vida en este momento, y eso se refleja mucho en su poesía. Y critican, por supuesto, las actitudes y los hábitos que existían en esta época. No están conformes con el periodo en el que están viviendo y van a criticar tanto a las clases sociales altas como a las clases sociales bajas, pero sobre todo el mundo cortesano, ¿vale? Esa limpieza de sangre, ese querer aparentar, ese querer ser algo que ya no se es el vivir de un apellido cuando no se tiene dinero, o querer el dinero a costa de todo, a costa de engañar, a costa de mentir, a costa de matar. Todo eso se critica en la poesía eh, barroca, ¿vale? Vamos a ver que dentro de la poesía barroca existen dos escuelas poéticas, digamos, que son el culteranismo y el conceptismo. Luis de Góngora pertenece al culteranismo y Francisco de Quevedo pertenece al conceptismo. ¿Qué quiere decir culteranismo o qué quiere decir conceptismo? En el culteranismo van a hacer una poesía en la que eh, se va a buscar que el mensaje esté plagado de cultismos. Cultismos son las palabras que están muy ligadas al latín, ¿vale? Palabras que nosotros consideramos hoy en día muy cultas. Se utiliza mucho la metáfora, el doble sentido, ¿vale? ¿Por qué? Porque se busca que no todo el mundo entienda el, el poema, ¿vale? Se utilizan los paralelismos, el léxico es muy, muy rico, está todo muy bien elaborado, ¿vale? Y el fin de esto es buscar la musicalidad, que abunden la sintaxis latinizante, las sintaxis muy, muy complicadas, las alusiones mitológicas, ¿vale? Todo esto para hacer esa poesía hermética, para hacer esa poesía difícil de entender, para hacer esa poesía que muestre que el autor es culto, sin importar que la gente entienda el mensaje, ¿vale? Eso como el culteranismo. Y dentro del conceptismo, cuyo principal referente es Francisco de Quevedo, lo que se hace es buscar que el concepto en la palabra, es decir, que se presta atención a la forma, perdón, se busca atención a la forma, pero atendiendo al fondo, es decir, vamos a crear una literatura que esté bien elaborada, una poesía que esté bien hecha, ¿vale? Pero que no utilice un lenguaje tan elaborado como los culteranistas, pero que sí que esté bien hecho, ¿vale? Se van a valer de los símbolos, de utilizar las palabras para expresar el propio sentimiento, la oscuridad cuando uno está triste, la tiniebla cuando uno está triste, la luz cuando uno está alegre, ¿vale? Utilizar el simbolismo, el doble sentido, ¿vale? El concepto de la palabra, la semántica de la palabra, el significado de la palabra, ¿vale? Para, para tener una poesía bien elaborada, pero que se pueda entender en cierto modo, ¿vale? Juega con las palabras, ¿vale? Utiliza, pues eso, pues por ejemplo la paranomasia, que es lo que se utiliza para hacer los trabalenguas, ¿vale? Vamos a ver el primer autor, ¿vale? Que será Luis de Góngora. Recordad que a mí la biografía no me interesa mucho, me da un poco lo mismo, ¿vale? Sí que me interesa que sepáis qué tipo de literatura hace, ¿vale? Recuerdo y repito que se le encuadra dentro del culteranismo, pero es que dentro del culteranismo él hace una poesía tan culta, tan hermética, tan elaborada, que dentro del culteranismo se denomina a su poesía gongorismo. Es algo que él crea para sí mismo, ¿vale? Algo muy elaborado, algo muy hermético, ¿vale? Lógicamente es tan elaborado que suscitó suspicacia, su literatura no era muy bien vista, sobre todo en el ambiente cortesano. Digamos que no entendían muy bien lo que quería decir, entonces pues no les gustaba su poesía. Y
mantuvo muchas polémicas personales, que esto ya lo anticipé el otro día, con Francisco de Quevedo, ¿vale? Vamos a ver cómo se dedicaban esos poemas, ¿vale? Por ejemplo, os leo, ¿vale? Para que lo veáis. Esto se lo dedicó Góngora a Quevedo. Os lo pongo aquí para que lo veáis. A ver. Aquí. Anacreonte español, no hay quien os tope, que no diga con mucha cortesía que ya que vuestros pies son de elegía, que vuestras suavidades son de arrope. No imitaréis al Terenciano Lope, que al de Belalforte cada día, sobre zuecos de cómica poesía, se calza espuelas y le da un galope. Con cuidado especial vuestros antojos, dicen que quieren traducir al griego, no habiéndolo mirado vuestros ojos. Prestáselos un rato a mi ojo ciego, porque la luz saque ciertos versos flojos y entenderéis cualquier greguesco luego. Veis que la poesía de Góngora es muy complicada, es muy difícil de entender, ¿vale? Aquí lo que le está diciendo a Quevedo, por ejemplo, si lo veis, dicen que quieren traducir al griego, como diciéndole, si no tienes ni idea de las lenguas clásicas, que vienes aquí a decir que eres una persona muy culta. Ay, que se haya desenfocado. Vale. Y veréis que la poesía de Quevedo se entiende muchísimo mejor. Mirad, érase un hombre a nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un pez espada muy barbado, érase un reloj de sol mal encarado, érase una alquitara pensativa, érase un elefante boca arriba, érase Ovidio Nasón más narizado. ¿Veis? La poesía de Quevedo se entiende muchísimo mejor, ¿vale? Utiliza el concepto, se ve perfectamente que le está llamando narigudo a Góngora, que bueno, como veréis tampoco tenía una super nariz. Vale, dentro de la Góngora de la obra de Lope, ¿vale? Vemos que tiene tres partes principales, que son los romances, ¿vale? Que utiliza romances pastoriles, romances mitológicos. Recordad que los romances los vimos en la Edad Media. Cuanto más conoces de la poesía o de la literatura anterior, más culto eres, igual que de la cultura grecolatina, ¿vale? Los romances o las letrillas, que son siempre de tema satírico, burlesco o poesía moral, lo que pretendía es enviar un mensaje de crítica social o de crítica hacia una persona, ¿vale? Los sonetos, que es el género que más se cultiva en este periodo, ¿vale? Que tenía sonetos bastante largos y muy elaborados, ¿vale? Y luego en sus poemas mayores, que destaca, por ejemplo, Soledades y la fábula de Polifemo y Galatea. Veis que se hace referencia otra vez a la mitología, ¿vale? No me interesa tanto que os sepáis nombre de obras, ¿vale? Como que sepáis que el tipo de literatura que hacía Góngora, ¿vale? El lunes que nos conectaremos a clase, si tenéis alguna duda, me la preguntáis, ¿vale? Adiósito.